Si me preguntan qué es lo que más me gusta de las matemáticas, yo voy a decir que la calculadora. Primero porque me saca de aprietos a la hora de hacer multiplicaciones y divisiones. Yo para eso, negado. Y segundo porque me trae una nostalgia muy bonita del colegio, porque nos tocaba llevar calculadoras físicas, como esta. Algunos compañeros sabían trucos con las tablas del 7 o del 9, pero yo también me sabía mis trucos. Hay una galaxia y 9 planetas y 695 estrellas. Y el resultado es el astro del centro del sistema solar, que es el Sol. Hablando del Sol, el truco que más me sorprendía de estas calculadoras no era hacer palabras con números, sino su inagotable batería, porque se cargaba con energía solar a través de estas 3 o 4 celdas que tenía aquí arriba. Si uno las tapaba, se veían más borrosos los números. Si las destapaba, se veían más nítidos. Estas calculadoras con energía solar vienen más o menos desde los años 70, pero la idea de transformar energía solar en energías que puedan ser utilizables para diferentes actividades del ser humano viene rondando en la mente de los científicos e investigadores desde hace muchísimo más tiempo. Pero, ¿qué es energía solar? La energía solar es aquella que llega desde el Sol al planeta Tierra y debido a la naturaleza dual de la luz nos llega como una onda o nos llega como unas partículas que se llaman fotones. Con solo la energía que llega desde el Sol en una hora podríamos cubrir, si la aprovecháramos al 100%, la demanda de energía total que tiene el planeta Tierra. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de energía solar. Tercero o cuarto de primaria, clase de ciencias naturales. El profesor decía: bueno, niños, para el próximo lunes van a traer la maqueta del sistema solar. Y uno, se iba para la casa y se le olvidaba. Se acordaba el domingo por la noche. ¿Y a quién recurrir? A la mamá. Madre mía, necesito conseguir unas circunferencias de polietileno expandido. Así hablaba yo de niño. Y entonces mi mamá decía, ¡ay, que el niño necesita unas bolas de icopor! Y se las levantaba. Y así podía hacer uno la maqueta. Con las bolas más pequeñas hacía uno los planetas más pequeños. Y con la bola más grande hacía uno el sol. Lo pintaba de amarillo, le hacía unas manchas anaranjadas y con esta maqueta hecha a última hora aprendí que el Sol es el centro del sistema solar, que los planetas más cercanos son los más calientes y los más lejanos los más fríos. Y también aprendí que la ubicación de la Tierra con respecto al Sol es la que ha hecho posible el desarrollo de la vida tal cual como la conocemos hoy. Pero desde esa época y hasta ahora todavía me pregunto por qué el Sol es tan caliente y por qué produce tanta energía. En el Sol se producen una serie de reacciones químicas y digamos por eso el Sol está a una muy alta temperatura. Esto hace que el Sol emita constantemente unas partículas y esas partículas se llaman fotones. Esos fotones viajan desde el Sol hasta la Tierra. En la Tierra tienen que pasar por la atmósfera, parte de esa radiación, digamos, la absorbe la atmósfera, la absorbe el vapor de agua o el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, pero una parte llega hasta la superficie. Entonces, ¿qué es lo que queremos capturar? Queremos capturar esos fotones y para eso ponemos un dispositivo que se llama la celda solar. La celda solar normalmente con la tecnología actual están hechas de silicio mono o policristalino. De los paneles solares que nosotros vemos instalados, este es el componente fundamental. Esto es una de las unidades que componen, digamos, a un panel. Esto se llama una celda solar. En este caso, un panel, los que vemos instalados en los techos, se compone de varias de estas celdas solares interconectadas, simplemente se conectan una con la otra. ¿Qué promueve esa separación de cargas? Justamente la llegada de los fotones. Entonces los fotones llegan, generan cargas positivas por un lado, negativas por el otro, y yo pongo el material, se arregla de una determinada manera, de tal forma que las cargas positivas salgan por uno de los cables, las negativas por el otro, y esto se conecta a cualquier aparato que nosotros tengamos y ya con esto tenemos la electricidad que necesitamos. Este desarrollo, digamos que llevamos aproximadamente trabajando en él unos 5 años. En esta prueba piloto que estamos haciendo, queremos comparar en efecto cuánto
cuánta generación adicional nos puede aportar el seguimiento solar. Entonces tenemos un experimento en donde pueden ver que tenemos 3 paneles solares diferentes. Uno que es el panel, digamos, convencional, que es el que en este momento está inclinado 10 grados hacia el sur, que es el de las instalaciones, digamos, normales, entre comillas. Y queremos comparar ya como tal, cuando una instalación está sobre un seguidor solar, qué tanta mejora puede tener el hecho de tener paneles bifaciales o no. Entonces ya hemos hecho pruebas en las que nos ha dado aproximadamente un 20% o un 18% de mejora de generación en el panel convencional. Esperamos que en el panel bifacial sea un poco más. Es muy interesante el desarrollo que se ha planteado con el seguidor solar, porque en principio pensamos que era un desarrollo más de algoritmo, luego encontramos que teníamos que comenzar a desarrollar electrónica, luego encontramos que teníamos que desarrollar un firmware, que básicamente un firmware es como un software que va alojado dentro de esa electrónica, componentes mecánicos. Encontramos que debíamos buscar, digamos, una complementariedad, o sea, un sistema completo, y ese sistema completo tenía retos desde el punto de vista mecánico, retos desde el punto de vista electrónico, retos desde el punto de vista de software. Entonces estructuramos un equipo que pudiera cumplir con todas las expectativas que tenía un desarrollo como estos. Un proyecto con seguidor solar de 1000 paneles me genera 18% más de energía en promedio durante todo el año que un proyecto de esos mismos 1000 paneles, pero con estructura fija a 10 grados de inclinación, que sería como lo más óptimo también. ¿Qué necesitamos para que el silicio, que es ese material de que se hacen las celdas solares, pueda lograr esa magia, ese efecto de convertir los fotones en energía eléctrica aprovechable? Necesitamos que sea un material semiconductor y necesitamos que ese material semiconductor absorba la luz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay materiales que no la absorben. Por ejemplo, un vidrio simplemente deja pasar la luz. Los semiconductores son unos materiales muy especiales que logran convertir esos fotones que absorben de luz en corriente eléctrica aprovechable. El silicio se ha usado para una gran cantidad de objetos. Si usted tiene un dije de cuarzo, ahí está el silicio. En el computador, ahí está el silicio. Las propiedades eléctricas del silicio han servido para el desarrollo de transistores, dispositivos microeléctricos, circuitos integrados y paneles fotovoltaicos. El silicio está en el acero, en el vidrio, en el cemento, en el esmalte, en el barniz, incluso en esas porcelanas de unos payasos horribles que tenía la tía. Ahí estaba el silicio. Mejor dicho, hago silicio y miren esto. El silicio tiene una propiedad especial, o sea, no solo absorbe la luz, sino que además absorbe la luz justo en las longitudes de onda que nos está llegando del Sol. ¿Qué quiero decir con las longitudes de onda? La mayoría de la radiación que nos llega del Sol está en el espectro visible, infrarrojo y una pequeña porción de ultravioleta. El silicio absorbe gran parte del espectro de la luz visible y una parte del infrarrojo. A pesar de que la energía solar nos llega desde que nació la Tierra, solo la hemos aprovechado en los últimos años, porque tuvimos que desarrollar mucho la física de estado sólido, la química, para lograr hacer esos materiales semiconductores de alta pureza que produjeran ese efecto fotovoltaico. Antoine César Becquerel fue un científico francés del siglo XIX conocido por su estudio de la producción de luz y electricidad. El menor de sus 3 hijos, Edmond Becquerel, heredó tanto su curiosidad como sus intereses. A los 19 años, mientras trabajaba en el laboratorio de su padre, Edmond descubrió que podía generar una corriente eléctrica en una placa de platino si cubría sus 2 extremos con una combinación particular de sales y los iluminaba con la luz del sol. Había descubierto el efecto fotovoltaico. Este efecto fue utilizado al otro lado del Océano Atlántico por un inventor neoyorquino que ya había diseñado mecanismos para relojes, accesorios para cortinas y ensambles para vagones de tren. En 1883, Fritz tomó una lámina de selenio, la puso entre 2 capas metálicas, una de oro y otra de latón,
y lo puso todo dentro de una campana de vidrio. Cuando puso ese aparataje bajo la luz del sol, vio como una corriente eléctrica salía por el cable situado en el extremo de la caja. Una corriente constante y de una fuerza considerable, dijo. Orgulloso de su invención, instaló un panel solar en la terraza de su edificio y envió sus prototipos al ingeniero alemán Werner Siemens, quien le manifestó a la Real Academia de Ciencias lo siguiente. Los módulos solares estadounidenses nos presentaron por primera vez la conversión directa de la energía de la luz del sol en energía eléctrica. El primer panel solar de energía eléctrica se instaló en una azotea de Nueva York. En 1957 la Unión Soviética lanzó su satélite espacial Sputnik y en febrero de 1968 Estados Unidos lanzó el Explorer 1. Como para variar, Rusia primero. En ambos casos eran satélites geoestacionarios para el desarrollo de las comunicaciones, dotados con paneles solares para aprovechar la energía del sol. Pues que claro, estando por allá, ¿cómo iban a lanzar un cable hasta aquí para conectarlo a un enchufe? Como complicado. Y teniendo al sol al frente, con toda su energía, ¿cómo no usarla? Actualmente la Estación Espacial Internacional tiene un sistema de 864 paneles solares con una eficiencia del 20% en un área más grande que la cancha del Atanasio Girardot. ¿Esto para qué? Para que los astronautas que pasan una temporada en la estación espacial puedan vivir cómodamente, sin gravedad, hacer sus experimentos y que no les falte la energía. Mejor dicho, se va más seguido la luz en la costa. La energía solar fotovoltaica está muy dedicada a la producción de energía eléctrica, la producción de electricidad. Porque recordemos, obviamente no todo es electricidad. Mucha parte de nuestra energía, por ejemplo, en el sector transporte, todavía es quemar combustibles fósiles, quemar petróleo, carbón o gas natural. En el mundo, digamos, ya hemos logrado que el 25% de la energía eléctrica provenga de fuentes renovables, entre ellas la energía solar. Las energías no renovables son aquellas que usan materiales de los que solo existe una cantidad limitada en el planeta. Las energías renovables o verdes se caracterizan por venir de fuentes inagotables como las que aprovechan el viento, los saltos de agua o la luz del sol. En el mundo, el 80% de la energía que usamos efectivamente viene de combustibles fósiles. Si hacemos como una torta, y solamente el 20% son otras fuentes de energía. ¿Por qué esa dependencia de los fósiles? Primero, que las fuentes de energía renovable como la eólica o solar hasta antes del 2010 eran muy costosas. Era muy costoso obtener 1 kilovatio hora de energía, era mucho más costoso obtenerla de fuentes renovables que de combustible fósil. El combustible fósil era muy barato y estaba disponible. El seguidor solar, digamos, como concepto no es algo que nos inventamos nosotros, obviamente. Eso incluso ya yo diría desde los 80 más o menos se viene desarrollando. Obviamente para nosotros haber podido hacer una patente pues tiene que tener algo innovador además del hecho de solo seguir el sol, ¿cierto? Que es lo que ya existe. Entonces ahí entra lo que son unos algoritmos astronómicos que lo que permiten es, a partir de ciertos datos de entrada, como por ejemplo yo especificar en dónde estoy, o sea la latitud y la longitud del lugar donde se está instalando, especificar la altura sobre el nivel del mar, otros parámetros pues adicionales, y lo que nos da este algoritmo es en dónde está el sol en un momento determinado. Entonces es un algoritmo que tiene una precisión muy buena y ya nosotros pudiendo conocer con anterioridad cuál es la posición del sol, podemos calcular cuál es la mejor posición también que tiene que tener el panel solar. Nosotros lo que hemos hecho adicional han sido varias cosas, digamos algunos mecanismos de seguridad. Nosotros, digamos, cada vez que instalamos el seguidor solar ponemos una estación meteorológica y hemos desarrollado también unos algoritmos que nos permiten, por ejemplo, dadas las condiciones meteorológicas y también pronósticos meteorológicos, poder saber, por ejemplo, digamos, según la velocidad del viento, según la lluvia, si de pronto se encuentra o no en una situación de riesgo que de pronto amerite poner el seguidor en una posición segura, ¿cierto? Porque si, digamos, el seguidor lo ponemos en un ángulo neutro, en un ángulo de 0 grados, pues va a ser mucho menos el esfuerzo que tiene que soportar la estructura en un evento de un viento. Todos estos componentes adicionales que nosotros le agregamos pues como valor de innovación, entonces ya nos permitió hacer un proceso de patente. Entonces fue un proceso realmente, digamos, de casi 4 años de trabajo, 3 años en el trámite de la patente.
y que con el apoyo de Ruta N, que precisamente es el lugar en donde estamos instalando esta prueba piloto, pudimos llevar a cabo y ya en este momento pues tenemos una patente otorgada por parte de la SIC. Si queremos que en el futuro la tecnología o los paneles fotovoltaicos se integren, por ejemplo, a los edificios, en el caso de las ciudades los podamos poner en las ventanas, o se integren a los vehículos, ya sea camiones o a los drones que nos van a llevar la mercancía o etcétera, necesitaríamos paneles solares más ligeros y ojalá flexibles que se puedan acomodar. Entonces, por ejemplo, lo que tengo en mi mano es un panel solar flexible, Si ustedes miran, también aparte de flexible, es semitransparente. Es semitransparente porque a través de él, pues yo pierdo una parte de la visibilidad, pero puedo todavía ver allá. Sería muy importante para aplicaciones como, por ejemplo, ventanas generadoras. Yo integrar esto a las ventanas de un edificio y que entonces la ventana, aparte de ser que no pierda su estética, parte de la energía se esté generando in situ. La energía, por ejemplo, para la iluminación del edificio. Y también, si es posible, integrarlo a la carrocería de los vehículos. Entonces yo creo que esto sería un desarrollo. Ese panel solar para cargar dispositivos móviles ocupa el área de la espalda de quien lo está usando. En mi caso, como mi espalda va hasta la media pierna, podría cargarle los celulares a todo el parche. Pero bueno, hablando del panel solar más grande del mundo, este se puede comparar al área de 3 veces el municipio de Sabaneta. Está en el desierto de Tenger, en China, y tiene más de 4 millones de paneles solares. Y no es el único, porque en China hay varios parques solares con las mismas dimensiones. En Colombia, la más grande está en el departamento del Cesar. Tiene 250.000 paneles solares y una extensión de 2 kilómetros cuadrados. Como dice J Balvin, ahí vamos. En el mundo tenemos un panorama donde cada vez se están penetrando más las energías renovables. Para dar una cifra así que impresiona, porque si uno lo consulta, se están instalando 400.000 paneles solares por hora en el mundo. En el país hay mucha parte que no está interconectada, ¿cierto? Zonas que llamamos no interconectadas, que no están en la red eléctrica. Hasta ahora esas zonas, ¿cómo suplen sus necesidades de energía? Muchas veces con diésel, y tienen unas plantas eléctricas, digamos, que funcionan con diésel. La idea, y ha sido un plan también del gobierno, es cambiar esas plantas diésel por energía solar. Que el sol es una fuente gigante de energía lo aprendí desde chiquito en carne propia, o mejor dicho, en piel propia, porque no hubo paseo al mar donde no me insolara. Y lo peor es que cuando uno vuelve del paseo siempre lo saludan con golpecito ahí donde uno está más quemado. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? ¡Ay! Pero es que el sol es mejor de a poquito y con cuidado. No hay que dárselas de iguana ni de celda fotoeléctrica. Ahora me dicen paseo e inmediatamente gorra y bloqueador solar. El sol del mediodía es mejor aprovecharlo para producir energía limpia, como en este ingenio local que nos comparten desde el municipio de Guatapé en el oriente antioqueño. Mi nombre es Astrid Saldarriaga, vivo en el municipio de Guatapé. Estamos en la vereda del Roble, en el sector de Playa Hermosa. Guatapé queda en el oriente de Antioquia. Les voy a hablar de la energía solar, encabezada por la estufa parabólica solar. El problema que se quiso resolver con esta innovación, con esta adaptación, era poderles entregar a las comunidades alejadas una alternativa, una solución para poder cocinar los alimentos sin que implicara grandes desplazamientos por la consecución, por ejemplo, de leña. Está construida con varilla, con malla
y con ángulos todos de hierro. También tiene algunos amarres de alambre dulce, lo que hace pues que se pueda tener como la estructura. Pues cuando uno la ve, uno dice, pero ¿qué es esto? Como tan raro, ¿para qué funciona? Y nadie se imagina que uno puede obtener energía solar a partir de ese aparato que ven ahí como parqueado. Esta estufa parabólica solar funciona muy fácil. Entonces uno pone la olla en el lugar donde está dispuesto para eso y lo que hace es que gradúa la estufa parabólica, así tal cual como una parabólica, la gradúa buscando que el sol entre directamente y esos rayos reflejen en la olla. Una cosa muy importante es que la olla tiene que ser pintada de negro o tiene que ser comprada, pero que sea negra por fuera para que pueda absorber mejor como la energía solar. Alcanza temperatura muy alta, pero hay que tener mucha paciencia para hacer pues, preparaciones como muy elaboradas. En ella hemos hecho desde un tinto hasta frijoles con arroz y ha funcionado muy bien. Hay que tener paciencia y montarlo con mucho tiempo de anticipación. Quedas libre del tema de seguir pagando el consumo de electricidad para cocinar, ¿cierto? Te genera independencia económica. Puedes llegar a cualquier rincón del departamento, no solo de Antioquia, sino de Colombia, porque realmente cuando no está toda ensamblada, las partes se pueden llevar muy fácil de un lugar a otro, no son muy pesadas, entonces se puede fácilmente transportar. Entonces en temas ambientales me parece maravilloso que exista pues como estas innovaciones y que no sean con precios elevados, porque muchas veces uno se imagina energías alternativas, por ejemplo la eólica o muchas veces la solar, que implican muchos costos y la población en general que necesita ese tipo de alternativas pues no tiene acceso a comprarse unos paneles muy costosos o a comprar artilugios que resuelvan problemas o problemáticas cotidianas y que sean económicas. Entonces esta para mí ha sido una innovación o una adaptación maravillosa. El ingenio nos ayuda a solucionar problemas de nuestra vida práctica, como cocinar utilizando la energía del sol. Y no importa qué tan simple parezca la solución o qué tan sencillo sea el objeto o el mecanismo que nos encontramos para hacer nuestra vida más fácil. Todo es tecnología y tiene su ciencia. Nosotros estamos cerca al Ecuador, ¿cierto? Y eso es muy favorable para la implementación de la energía solar. Y eso, digamos que eso hace un llamado a que justamente implementemos esa tecnología. En Colombia ya se están haciendo cosas al respecto. El 13 de mayo de 2014 se publicó la Ley 1715, por medio de la cual se regulan las energías renovables no convencionales en el sistema energético nacional. Y es que ya hay muchos edificios que cuentan con paneles solares e incluso hogares autogeneradores de energía. En unos años, en el sistema energético nacional deberá integrarse en el mercado eléctrico las energías renovables, como la solar. Y quizá algún día tengamos en nuestro país también parques solares, como en China o en la India. Mientras tanto, seguiré utilizando la energía solar en mi calculadora y en mi lamparita de panel solar, que reemplaza las velas cuando se va la luz. Todos los avances para convertir la energía solar en energía eléctrica son posibles gracias a mentes ingeniosas con un espíritu innovador. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.